Hace poco conocí Etienne Schroeder, que es un autor de cómics belga, y nos contó una anécdota, que a lo mejor él la contó como una anécdota de algo que le pasó a él, pero a mí me pareció tan significativo de cómo se vive en Bélgica, cómo puedes vivir de la ilustración y cómo no se puede aquí. Él ponía el ejemplo que había un autor muy conocido que él llevaba haciendo un cómic, creo que dijo 2 años o algo así. Entonces en la editorial ya estaban desesperados porque no terminaba nunca y le dijeron a él, a Etienne, le dijeron que estuviera preparado porque a lo mejor iba a tener que terminar él ese cómic. Entonces, nada, llegó el momento, le dijeron, termina tú el cómic porque este hombre no le da tiempo a terminarlo. Entonces él hizo el final de ese cómic, ¿no? Cuando el otro autor se enteró de que lo iba a terminar Etienne, él enseguida cogió y terminó su cómic. Pues a Etienne le pagaron o sea, cuando se publicó el cómic no salió el trabajo de Etienne, pero sí que le pagaron sus derechos de autor y todo sin ningún problema. O sea, él va a recibir derechos de autor de ese libro, aunque nunca se publicó y nunca lo verá nadie. Y eso yo creo que me pareció como un ejemplo, vamos, totalmente revelador de cómo se vive allí de eso y cómo se respeta el trabajo de los ilustradores en otros países que aquí, y menos en Canarias, evidentemente, el mercado es más pequeño y no se hace. Yo estudié Bellas Artes en Sevilla. En realidad, mi idea inicial fue irme para Sevilla porque a mí me gustaba la restauración. Entonces, cuando fui para Sevilla, además, como había que hacer un examen de acceso, pensé, me voy a hacer el examen, si apruebo me quedo allí, si no, siempre tengo Tenerife, que está más cerca, y no tenía que hacer un examen de acceso. Entonces yo fui y la verdad que al llegar allí y ver que estaba todo el mundo como muy preparado, que habían años, o sea, que se presentaban durante varios años, y yo pensé, bueno, no lo voy a hacer, luego aprobé y a medida que iba estudiando me di cuenta de que la restauración no me gustaba tanto y al final acabé haciendo diseño gráfico y grabado. Muchas de mis obras las firmo como Tala Maletina porque yo me llamo Carla Clementina y cuando yo nací teníamos una vecina pequeñita en casa que no sabía decir Carla Clementina, ¿sí? Entonces decía Tala Maletina y entonces en casa siempre pues me recordaban ese nombre porque nos hacía a todos mucha gracia y cuando empecé a trabajar sobre todo para el público infantil, firmaba como Tala Maletina, pues un poco para tener eso como una forma de recordarme la infancia, ¿sabes? Una forma que tenía yo como a mí misma recordarme la infancia y tener la frescura que tienen los niños siempre al enfrentarse a un papel en blanco que no dudan en ningún momento y que lo hacen todo de forma natural y por eso lo elegí. Pues realmente en diseño gráfico hicimos un trabajo de clase, ¿no? Que, tuvimos una asignatura, en diseño gráfico tuvimos maquetación de libros. Entonces yo elegí la ilustración infantil
porque podías elegir el tipo de maquetación que quisieras, de cualquier tipo de publicación. Y mi hermana es maestra y a mí siempre me han encantado los niños, el mundo infantil. Y yo sabía que ella tenía unos cuentos que se inventaba para sus alumnos, entonces me pareció una buena idea. Le dije que se sentara a escribir uno de los cuentos que le contaba a esos niños y entonces fue ese el que cogí yo para ese primer trabajo que después se publicó, que casualidades de la vida, lo vio una persona que trabajaba en una editorial y fue el primer libro que me publicaron. El libro es Una oruga con sorpresa y la autora es mi hermana, Ana Luisa Fernández Díaz. ¿Y qué sentí? Pues mira, no me lo podía creer, era como había sido todo como muy, mm, ¿sabes? Como por casualidad. Realmente no me dio tiempo ni a pensármelo, ni a nada, ¿sabes? Fue todo como de casualidad y no me lo podía creer, me parecía como que era una broma. En ilustración infantil me encanta Salvaje de Emily Hughes y en cómics Marianne Satrapi de Persepolis, que es súper famosa y se ha hecho una película y todo, son mis favoritas. Actualmente yo por lo menos no puedo vivir exclusivamente de la ilustración en Canarias. A lo mejor otras personas sí pueden o se mueven mejor, saben promocionarse mejor, pero yo realmente no. La relación con los escritores depende mucho del escritor, porque hay algunos que ni los veo, ni los conozco en persona, sino que es todo a través de email o alguna llamada. Y otros, en cambio, es una relación como mucho más estrecha. Pues mira, el proceso es muy diferente dependiendo del autor. Por ejemplo, con Gustavo Trujillo, él es historiador y me mandó muchísima información de la vestimenta de la época, porque claro, todo esto es una historia real que ocurrió en Teror. Y es tan diferente como que hay personas, por ejemplo, aquí los mulkis en la finca de Osorio, en ese libro aparecen unos extraterrestres y en el texto no se explica cómo son los extraterrestres. Entonces yo me inventé un tipo de extraterrestre, se lo mandé al autor y no sabía él tampoco cómo eran los extraterrestres. Entonces, hasta que llegamos a un punto en el que estaba él contento con cómo eran los extraterrestres y demás, pues fue un trabajo complicado. Yo realmente trabajo casi siempre con una tablet, formato digital. Realmente es más cómodo. Yo escribí también, soy autora de Adiós Grün, que es un libro infantil. Lo hice en realidad un poco pues como un ejercicio de ilustración, ¿sabes? Como quería que se viera, quería hacer algo que realmente me gustara y no algo que me pidieran. Y por aquella época mi hija estaba en los famosos Terrible Two, que son los terribles dos esos, y estaba pues con los enfados y me inventé un cuento. Y ese cuento que yo me inventé, después también estábamos yendo a yoga, entonces intenté recopilar pues todas esas cosas que a mí me habían ayudado a lidiar con esas perretas en un libro. Entonces, gracias, también me ayudó mucho Cristina, que era mi profesora de yoga por aquel entonces, que ahora es la superabuela, que ella me ayudó mucho porque ella, gran parte del libro son los ejercicios de yoga que ella diseñó para el libro. ¿Y por qué no he vuelto a repetir la experiencia? Pues sí he vuelto porque realmente lo que estoy haciendo ahora es algo más adulto, que es un cómic que estoy haciendo en Instagram principalmente y que nos han publicado ahora.
Y ahí también soy yo autora junto con Sara Ruiz, que es una autora, una artista del lettering, y entre las dos vamos haciendo, recopilando anécdotas, historias y citas que nos gustan, y también es una parte de, mi parte de autora sale también ahí.